Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! ¿Cómo saber que tu público te odia? No manchen. Yo he decidido objetivamente darles a ustedes el poder de elegir de qué vamos a hablar en estos podcasts. Y me han elegido las peores posibilidades posibles en ocasiones. No, bueno, pero les agradezco mucho participar en estos podcasts porque hacen que sea más divertido llegar a ver el evento. Yo tengo ideas, o sea, yo sé como qué pago por evento quiero ver. Pero si viene la raza y me dice, vas a ver como que el switch cambia y es por demás interesante. Dicho esto, hoy vamos a hablar de Elimination Chamber 2012. Uno que a primera vista se veía terrible, pero yo quería hablar de un Elimination Chamber que yo no hubiera visto, digamos, conscientemente. Y creo que estos tres entran en esta cualidad. El 2012 porque justo había dejado de ver la lucha libre, aunque sí lo llegué a ver como que de fondo después muchos años. El 2013, que también lo vi un poquito de fondo, y el 2014 que nunca había visto. Personalmente quería que viéramos el 2014 y yo hubiera sido con él, porque luego eligieron el WrestleMania 30 para que lo analicemos aquí. Pero bueno, elegido por ustedes, vamos a hablar de uno de los peores Elimination Chambers que he visto en mi vida. A ver, vámonos por partes. El primer Elimination Chamber, si no me equivoco, debe ser el de 2011. 2011 o 2010. Uno de estos dos fue el primer Elimination Chamber. Antes, el pago por evento previo a WrestleMania con cámara de eliminación se llamaba No Way Out. Me gustaba mucho más el nombre del No Way Out, pero bueno. Fue justo la época en la que los pagos por evento empezaron a tener nombres de estipulaciones porque vendía mucho más en aquella época desde la perspectiva de Vince McMahon. Y esa es la razón por la que entre 2010 y 2012 precisamente pasamos de tener pagos por eventos con nombres como Hell in a Cell, Elimination Chamber y Money in the Bank, que probablemente hayan sido los más populares, pero también tuvimos pagos por evento como Fatal 4. que básicamente era luchas de fatales de 4 esquinas. O TLC, que yo creo que es uno de los que más duró también, pero de los que más aburridos me parecían. Y en este mismo ecosistema, WWE estaba teniendo una evolución, estaba haciendo un cambio, un ajuste en su estructura narrativa. Y me recuerda mucho esta época específica de WWE. Por eso también es chido revisar el pasado, porque te das cuenta de que los errores se repiten. ¿A qué me refiero? Fíjate nada más. Todo lo que sucedió rumbo a WrestleMania 27, que es el WrestleMania anterior a este del que estamos hablando, todo lo que sucedió en WrestleMania 27 fue una combinación de malas decisiones para buquear un WrestleMania, como lo está haciendo ahorita con WrestleMania 41. Me recuerda muchísimo, porque además el WrestleMania directamente anterior al 27 es el 26, del cual vamos a estar hablando en las próximas semanas. Un muy buen WrestleMania. Y entonces, el siguiente fue pésimo, el 27. El 40 fue muy bueno, el 41 fue muy malo. Y así un poquito se le da al espectador la tendencia. Ahora, para mí no es exactamente como en aquella época, pero sí tengo la percepción de que hay una decisión objetiva que arruinó WrestleMania 27 y fue enfocar
el evento estelar en pautar el evento estelar del año siguiente. Fer, ¿me viniste a hablar de Elimination Chamber o me viniste a hablar de WrestleMania? No, pero a ver, es que es bien importante que entiendan el contexto histórico en el que estamos hablando. Porque cuando tú pautas un evento estelar de WrestleMania a WrestleMania, estás condicionando el booking de un año completo a una sola decisión. ¿Ok? Y esa decisión es irrevocable, irremovible. Entonces todo el 2011 y 2012 sirven para construir la lucha de John Cena y The Rock, de la cual no vamos a hablar aquí porque ya da para otra cosa, pero sí nos sirve como contexto para entender por qué este Elimination Chamber es tan malo. Entonces, con un año de pre-booking, todas las historias que se contaron entre 2011 y 2012 no tienen mucha finalidad porque sabes que al final del día John Cena y The Rock van a ser el evento central de WrestleMania. Es la jornada histórica de CM Punk como campeón mundial y es una de las cosas que personalmente le afectan a CM Punk el 2012 rumbo a su posterior salida de WWE en 2014. El hecho de que siendo el evento, teniendo que ser el evento estelar porque es el campeón máximo y tiene un reinado histórico que no se ha visto en los días modernos, resulta que nunca es el evento estelar porque siempre va a estar John Cena arriba que él, a pesar de que John Cena no ha sido campeón. ¿Y de qué le sirve si cuando llega el punto climático le dicen, ¿sabes qué? Sales del evento estelar porque el One in a Life lo queremos que sea un One in a Life, va a ser Tooth in a Life. Hubiera sido muy interesante revisar WrestleMania 28, pero bueno, eligieron el 26. No, a ver, entiendan que es muy divertido ver los contextos históricos y creo que hubiera sido muy, muy interesante, considerando que eligieron este Chamber, revisar el WrestleMania 28 o el 29. Entonces, véanlo de esa manera. De todos modos, creo que las decisiones finales están bastante padres. Ya empecé a ver WrestleMania 1, que fue el primero que eligieron. Entonces, cómo me odian, ¿eh? Con esto en mente, el building rumbo a Elimination Chamber es el mismo building rumbo a WrestleMania. Las historias que pasan por Elimination Chamber ya están cocidas, ya están hervidas, si me permiten hacer la expresión, para que se puedan apreciar, se puedan comer en el WrestleMania. O sea que este evento es de transición definitivo. Es un punto medio que no necesariamente añade a las narrativas, sino que simplemente cruza a través de ellas, ¿vale? Quiero que entiendan esta parte porque me parece muy muy importante. Hay un par de detalles que mencionar antes de hablar del evento per se. Lo primerito es que la Elimination Chamber Match del campeonato mundial, que es el que traía Daniel Bryan, tenía a dos gladiadores diferentes. Uno era Mark Henry, que estaba usando el lugar del Gran Khali, y que en ese momento estaba muy over con su Salón del Dolor. Entonces era un muy buen lugar para estar ahí. Además venía trayendo rivalidad con Big Show y con Daniel Bryan por ese mismo campeonato, porque el año anterior él había sido ese campeón. Sin embargo, se lesiona por una circunstancia menor, porque después termina trabajando en WrestleMania y sale de la cámara de eliminación. La otra persona que iba a estar en esta Chamber y que hubiera hecho que fuera mucho mejor era Randy Orton. Randy Orton iba a estar presente en la Chamber de 2012. Sale por con una contusión, lo iba a decir en inglés. Y la decisión en ese momento es meter a Santino Marella. Y esto es lo que realmente afecta el estándar de la propia lucha, porque la primera ya tenía su constitución, la de Raw, pero la de SmackDown tenía que ser la importante, de hecho es la que está más arriba en el cartel, aunque ahorita te voy a contar algo interesante que pasa en ese cartel. Menciono estos detalles porque, como pueden ver, este año también tenemos una Elimination Chamber el día de mañana
que va a tener estos ligeros ajustes en los personajes que van a aparecer en la cámara y hacen un cambio de narrativo completo, lo que afecta en un 100% la verdad de lo que se iba a contar, ¿ok? Entonces, con estos ajustes mencionados, llegamos a Elimination Chamber 2012 en Milwaukee, en el Barclays Center, un lugar que ha recibido muchísimos eventos de WWE. Los comentaristas en inglés también eran una combinación extraña. Eran Michael Cole, que bueno, ya sabemos que Michael Cole es el jefe de comentaristas desde hace muchísimo tiempo, aquí ya lo era. Booker T, Booker T nunca ha sido el mejor comentarista de la historia, ahorita lo tienen en NXT, y Jerry Lawler, que de alguna manera pues ya tenía su tradición, pero venía cayendo de manera orgánica fuera del gusto del público. Teníamos a Josh Matthews como entrevistador de backstage y a Justin Roberts como el ring announcer. Además, los referees, Mike Shioda, John Cohn, Scott Armstrong y Jack Doan. Este evento de Elimination Chamber contó con 5 luchas en la main card y un dark match entre Único con Camacho. Único después terminó siendo el Sin Cara 2 y luego ahora Cinta de Oro frente a Alex Riley, que acababa de romper, yo creo, con The Miz después de todo este arco que hubo entre los Nexus. Y cabe resaltar una vez más que muchas de las cosas que están pasando en WWE son un malestar post WrestleMania 26. Entre WrestleMania 26, desde mi punto de vista, y WrestleMania 28, incluso hasta el 30 podría decirse, pero no, yo creo que hasta el 29 por ahí, porque del 29 para arriba hay muy buenas historias. Pero entre WrestleMania 26, la noche siguiente, y el WrestleMania 29 hay un lapsus que va a pasar ahorita, que está pasando ahorita, ¿no? Porque entre WrestleMania 40 y WrestleMania 43 vamos a tener estamos en ese mismo lapsus donde las historias no son tan positivas y tan buenas como lo han sido en años anteriores. Es normal, es el ciclo de la vida, entonces se entiende. De hecho, probablemente uno de los años más duros que vamos a tener es el siguiente, entre WrestleMania 42 y 43, porque muy probablemente vamos a tener seteado después de WrestleMania 42 el primer combate o el combate estelar del WrestleMania 43, que muy probablemente vaya a ser, y ojalá me equivoque, The Rock frente a Roman Reigns en Arabia. Y muy probablemente se empieza a setear esa idea desde WrestleMania 42. O sea que es muy probable que si tenemos el evento estelar de CM Punk con Roman Reigns en WrestleMania 42, de la noche 2, porque creo que ya se dijo que va a ser de la noche 2, es muy probable que The Rock sí esté involucrado de alguna manera para joderle la lucha a Roman Reigns y setear así la lucha de WrestleMania 43. Por eso les digo que hay muchas similitudes. Espero que no sea así. Espero que si van a construir esa historia se esperen un año, pero todo indica que no. Todo indica que WrestleMania 43 va a ser el punto climático de la carrera de Roman Reigns y va a tener su último evento estelar de WrestleMania como lo conocemos ahora. Y de este mismo modo se veían afectadas las historias en aquella época. Por tanto, el arranque del show es por el campeonato de WWE que ostentaba CM Punk desde el pasado otoño del 2011, cuando se lo quitaba a Alberto Del Río, si no me equivoco. Y llegaba a esta Elimination Chamber para confrontarse con el Miz, Kofi Kingston, Dolph Ziggler, que iba con Vicky Guerrero, R-Truth y Chris Jericho. Ahora, esta lucha es probablemente la mejor de la noche. Y no es buena. El telling general es que vamos a ver el showcase por parte de estos talentos en una Elimination Chamber. Vamos a verlos hacerse daño de maneras increíbles. De hecho, Dolph Ziggler es quien recibe gran cantidad de estos daños y su trabajo específico en esta lucha consiste en recibir los chingadazos. Hacer ver peligrosa
esta estructura. Kofi Kingston tiene una posición mucho más brillante, mucho más alocada, vamos a hacer cosas increíbles. Y The Miz es un poquito el caballo negro. De hecho, es el último man, el último hombre antes de que termine la lucha. Sin embargo, y para no hacerte un análisis de una lucha que realmente no vale mucho la pena, quiero que entiendas que esta lucha busca contar la rivalidad de WrestleMania que va a tener CM Punk. Y es que CM Punk, siendo el campeón máximo, tendría que haber tenido una gran historia en WrestleMania. Y de hecho, sí la tiene, a pesar de no ser el evento estelar. Y al hombre que eligieron para contar esa historia es el único otro hombre en esta lucha que de hecho tiene cierto valor de estelarista. Me refiero, por supuesto, a Chris Jericho. Chris Jericho es uno de los mejores antagonistas de la historia de la lucha libre. Y fue el mejor antagonista probablemente en el reinado de CM Punk de aquella época. No me cabe la menor duda. Es que no me cabe la menor duda. Porque después tuvo muchos otros, pero este específicamente contó la mejor rivalidad posible. Y esa rivalidad ya había comenzado previo a Elimination Chamber. Y en Elimination Chamber llega a su clímax. Ya para setearse rumbo a WrestleMania. Por eso te digo que la Chamber no establece luchas, sino más bien pasa a través de ellas, ¿no? Chris Jericho llega aquí como ese veterano condecorado que está buscando que se respete su posición. Sin embargo, y con la constante que va a ser esta lucha de tantos otros artefactos como R-Truth, como Dolph Ziggler, como Kofi Kingston o The Miz, el confrontamiento entre ambos no va a ser directo, siempre con Chris Jericho. Y es en el momento en que Chris Jericho demuestra su megalomanía y elimina a Kofi Kingston y además con el ego cargado lo toma y él mismo lo continúa golpeando, lo cual ya es innecesario porque ya le ganó, y lo avienta de la celda. Esa misma circunstancia de prepotencia es la que hace que se distraiga y permita que CM Punk le meta un patadón en la cabeza a Chris Jericho, el cual se vende mucho más grave de lo que realmente fue, y haga que Chris Jericho se caiga de la celda, porque la puerta está abierta, porque le acaba de sacar a Kofi Kingston, se caiga de la celda y se dé una zancada larguísima, incluso tirando un cámara y ya no pudiendo regresar a la lucha, quedando fuera de la lucha por circunstancias pues de no poder continuar, y lo que terminaría seteando la rivalidad entre CM Punk y Chris Jericho y haciendo que Chris Jericho se pusiera tan intenso con el tema de las adicciones alrededor de CM Punk, llegando a ese segmento clásico. Ya me estoy adelantando porque esto es WrestleMania y no vamos a revisar este WrestleMania. Llegando a ese segmento clásico donde le tira una botella de whisky en el rostro después de dejarlo tendido, lo cual es uno de los momentos más intensos en la historia y en la carrera de CM Punk, si me permites mencionarlo. Al final, el último hombre, como les decía, es The Miz, y The Miz viene de haber sido campeón mundial hace un año, entonces tiene un poquito de poder en ese momento, sigue estando al nivel. No sé qué evento revisé recientemente donde estaba The Miz, creo que fue Bragging Rights para lo de Alberto del Río, que ya nunca lo terminé, y estaba mamadísimo The Miz en aquella época. Entonces, como que todavía le crees que pueda llegar a ganar la CM Punk, pero CM Punk sobrepasa ese nivel porque es el mejor en el mundo. Y la verdad es que, reitero, esta fue la mejor lucha de la noche. Construye un evento estelar para WrestleMania. Un evento estelar que, bueno, ya sabíamos que iba a ser eso y nada más. Y por el otro lado, también asienta otra historia importante. La otra de las grandes historias de WrestleMania 28 es la rivalidad entre General Managers, John Laurinaitis, que era el General Manager de Raw, y el General Manager de SmackDown, que es Teddy Long. Y de hecho, ahorita quiero profundizar un poquito sobre esa circunstancia específicamente, porque vamos a tener un segmento bastante largo relacionado a estos mismos personajes. Sin embargo, ¿qué pasó
ya un poquito para cerrar con los otros protagonistas de esta historia. Ya sabemos que Jericho y Punk llegaron a uno de los eventos estelares, pero por ejemplo Dolph Ziggler y The Miz se unieron al equipo de Raw en WrestleMania 28, que te reitero, había una rivalidad entre general managers, y en ese mismo evento se iban a definir quién iba a ser general manager de ambas marcas, lo que después llevó a disolver, perdóname, que hoy se me andan trabando las palabras, eso llevó a disolver la división de marcas en WWE durante varios años. Que esta rivalidad naciera en WrestleMania 28, bueno, fuera para WrestleMania 28. Entonces, gente como Dolph Ziggler y The Miz, que estuvieron en el bando de Raw en esta cámara de eliminación, se quedaron a apoyar a John Laurinaitis para WrestleMania 28. Y gente como Kofi Kingston, que también estuvo en esa lucha de Elimination Chamber, y R-Truth se unieron al grupo de Teddy Long para SmackDown. ¿Qué quiero decir con esto? Y para que me entiendan mejor, que el tener una posición en la Chamber también te está posicionando en un lugar de WrestleMania en muchas ocasiones. Y así fue en esta misma. Que nosotros hagamos Vintage Spirits de eventos de este calibre previo a otros eventos, ¿saben? O sea, el sentido de hacer esto, y creo que está bien interesante, es que ustedes puedan conocer cómo se construyen las historias de manera constante y olímpica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a 6 participantes de la Chamber, y esos mismos 6 participantes van a pasar a tener un programa importante en WrestleMania. Un programa que a veces es con ellos como protagonistas y a veces es simplemente como personajes de relleno, como lo fue con Dolph Ziggler, The Miz, R-Truth y Kofi Kingston, que para nada son los protagonistas de esa lucha entre marcas, pero ahorita profundizamos sobre ella. La siguiente lucha de la noche presentaba a la campeona de las divas, que antes el campeonato femenil era el campeonato de las divas, Beth Phoenix, frente a Tamina Snuka. En ese momento Tamina Snuka estaba como arrancando su carrera. Tamina Snuka pues es hija de Jimmy Snuka, es una samoana más, y durante mucho tiempo fue ballet de los Uso. ¿Ok? Entonces Tamina estaba empezando su carrera individual, y aquí nos presentaron un showcase entre dos divas para contarnos un showcase sin mucho color, sin mucho sabor. Beth Phoenix estaba en el top de la industria en ese momento. Era una gran luchadora. La lucha apenas es de 7 minutos. No es la más corta de la noche, que es lo más triste, pero sí es la peor lucha de la noche. Tamina nunca ha traído nivel en ring, le ha costado muchísimo, y creo que esta historia se percibe de esa manera. En ese sentido, yo creo que muy muy olvidable. Y aquí sí te puedo decir que cuando tú tienes una lucha de relleno en Elimination Chamber, probablemente no tienes un lugar establecido. Por ejemplo, aquí del lado de Beth Phoenix, ella terminó en una lucha en parejas junto con Ip Torres frente a Kelly Kelly y María Menús en WrestleMania. Una lucha que es incluso más corta que esta y que demerita muchísimo a la división femenina, además perdiendo la misma lucha. Y en el sentido de Tamina, pues no tiene ningún tipo de circunstancia en el WrestleMania de ese año, lo cual lógicamente es triste porque pues de alguna manera uno espera que la gente tenga su lugar, y la verdad es que no. Por ejemplo, este año probablemente le pasa a Finn Balor y no tenga un lugar bien establecido para el WrestleMania. Después de esta lucha teníamos el famoso segmento que les menciono, donde aparece John Laurinaitis. John Laurinaitis, no te quiero hacer demasiado larga la historia porque aparte ya avanzamos bastante en este podcast. John Laurinaitis, si no sabes quién es, era un hombre que trabajaba del lado creativo de WWE. Era un second hand de Vince McMahon. Y es una de las principales personas que también estaba implicado en los casos de abuso de poder en cuestión sexual hacia mujeres en WWE. Pero en esta época era el general manager de Raw. Durante muchos años, el tema del general manager en Raw fue un pedísimo. Hoy estamos establecidos, estamos tranquilos, y a mí me parece bien lo que están contando con este Adam Pearce. En esta época veníamos primero de haber perdido al general manager principal en su momento. A ese nivel. O sea, de no tener general manager. Vicky Guerrero estuvo
ondulando por algún tiempo. Eran épocas oscuras. Entonces, como no había un general manager fijo, la historia que se contó durante un tiempo fue la del general manager invitado. Y eso fue cada semana y durante mucho tiempo fue una locura porque, no sé, eran los Muppets, por ejemplo, los general managers, ¿no? O era un jugador de americano, cosas así. Pero realmente pues era como invitar a un celebrity cada semana. Después se contaban muchas historias y lo que estaba contándose realmente era que la división de marcas iba a terminarse. Y poner a John Laurinaitis ahí era el lugar. Entonces, como se quiere contar el final de la división de marcas, porque es un producto que ya no está funcionando como funcionó muchísimo en 2005, se postura hacer un John Laurinaitis versus Teddy Long en WrestleMania para tener el control completo de las dos marcas. Y esto, como te digo, al final termina desencadenando el final de la división de marcas que tuvimos entre 2013 y 2014, la fusión de los campeonatos mundiales, el mundial pesado y el de WWE, para que terminen estando en la rivalidad más importante de WrestleMania 30 y luego de ese mismo modo se combinen en un solo campeonato hasta la futura división una vez más de marcas después de WrestleMania 32. Wow, expliqué demasiadas cosas. Entonces, como tenemos esa plausible rivalidad, aparece John Laurinaitis con David Otunga, que era uno de los Nexus que todavía quedaban alrededor ondulando, y dice, bueno, pues yo voy a establecer un trabajo bien estructurado, y entonces en ese momento regresa Alberto Del Río, que había estado desaparecido desde perder el campeonato meses antes, y aparece Mark Henry, que se había lesionado y no había llegado a la Chamber, y aparece Christian, que también había estado un poquito desaparecido después de haber tenido un gran run heel en WWE. Estos tres personajes bancan a Laurinaitis, le tiran a Teddy Long porque estos tres personajes habían estado bajo el comando de Teddy Long en SmackDown, de alguna manera. Entonces se posicionan del lado de Laurinaitis y dicen, este güey debería ser el que comande ambas marcas porque este güey sí sabe trabajar con luchadores. Digo, de alguna manera el trabajo de Teddy Long había permitido que gente como Daniel Bryan, como Big Show, como Randy Orton o incluso como Rey Mysterio o CM Punk tuvieran preponderancia sobre gente como Alberto Del Río, Christian y Mark Henry. Se los posicionaba directamente de un lugar y hacia el otro. Y si te cuento la historia que ya después llegó a WrestleMania, con estos hombres, con estos tres hombres, efectivamente, del lado de John Laurinaitis, teníamos a Mark Henry, y del lado de Teddy Long, no teníamos a ninguno de estos hombres. Sobre Alberto Del Río y Christian, Nino, que a pesar de salir a este segmento a hablar, no están específicamente involucrados en la lucha de WrestleMania para definir esto, lo que convierte al segmento en una locura sin precedentes para, pues no sé, narrarnos algo. A mí esta lucha de WrestleMania 28 me parece un absurdo total, a pesar de que hay luchadores que adquieren su lugar. Me parece un absurdo total porque la construcción fue alrededor de los general managers y la conclusión es alrededor de Zack Ryder. Y ahorita te voy a hablar de Zack Ryder. Entonces, Zack Ryder, Matt Cardona hoy. Entonces tenemos este segmento que es larguísimo y necesariamente nos quita muchísimo tiempo de visión y además establece algo que no se termina de contar de manera adecuada para WrestleMania, que es tener a estos luchadores bancando a John Laurinaitis a pesar de que no van a estar involucrados con la historia. Christian y Alberto Del Río, quien se perdía su primer WrestleMania de los pocos que ha tenido. De hecho, Alberto Del Río ha luchado como en 3 WrestleManias. Yo no sé por qué lo bancan tanto. Nos íbamos a la siguiente lucha de la noche. Y sí, aunque usted no lo crea, la Elimination Chamber, la segunda Elimination Chamber, pasó solamente una lucha después de la primera. Lo cual ya es una coordinación arbitrarísima.
Cabe recordar también y rememorar que durante todo lo que habíamos visto hasta ahora del show, habíamos visto segmentos de Santino Marella al estilo Rocky Balboa entrenando para esta Chamber, porque en ese momento traía un personaje cómico que no era creíble que pudiera avanzar en una Chamber. Y de hecho, bueno, en esta Chamber, como ya te había mencionado, Daniel Bryan defendía su campeonato mundial pesado y lo hacía frente a Santino Marella, Wade Barrett, Cody Rhodes, Big Show y The Gran Khali. Y esta es probablemente una de las peores Chambers que he visto en mi vida. La anterior también no estuvo tan buena, ¿eh? Pero bueno, por lo menos te entretenía. Esta tiene un plot bien importante, porque aquí sí se están contando muchas rivalidades rumbo a WrestleMania. Primero, la principal, la del campeón mundial. Luego, se está contando la historia de Big Show rumbo a WrestleMania. Y es que resulta que en esta época, Big Show no había tenido un momento WrestleMania. A pesar de haber sido evento estelar de algún WrestleMania, Big Show no había tenido un momento icónico en WrestleMania. Y es bien interesante revisar la carrera de Big Show a través de los WrestleManias. Este que yo te menciono de que fue evento estelar es el 2000. Ya tienes Vintage Spirit sobre WrestleMania 2000 por si lo quieres ir a revisar. En lo que empiezan a salir los otros, por cierto. Es de los primeritos que hice, así que te invito mucho a que lo vayas a escuchar. Entonces, Big Show es evento estelar de WrestleMania 2000, pero es eliminado apenas en 5 minutos de la lucha. Entonces, quizás, y sí, hacía falta que tuviera un poco más de reconocimiento. Por ejemplo, en WrestleMania 20, si no me equivoco, tiene su lucha con John Cena, donde John Cena se establece como luchador y le gana el campeonato de los Estados Unidos. En WrestleMania 24 tiene una lucha con Floyd Mayweather, donde le rompe la madre a Big Show Floyd Mayweather, ¿no? Y en WrestleMania 25 tiene una lucha donde es la tercera pata de una rivalidad entre John Cena y Edge, que tendría que haber sido siempre de John Cena y Edge. Entonces, Big Show, históricamente, en los WrestleManias no había tenido ningún momento importante para él. Y esta era la historia que se estaba queriendo contar para él en WrestleMania, rumba a WrestleMania 28. Por tanto, toman la pésima decisión de hacer que Big Show tanquee la lucha. El luchador más grande, más robusto y más lento de tu lucha es quien va a cargar el ritmo de la lucha. Y eso la vuelve muy aburrida, muy lenta y muy predecible en varios aspectos. No en el resultado quizá, pero sí en la construcción de la lucha. En ningún momento, ningún otro luchador es protagonista y hace las cosas interesantes. Y de hecho, durante varios minutos nos encontramos con un Big Show que pone su poder encima de gente como Wade Barrett, como Santino Marella, como Cody Rhodes, que era campeón intercontinental, por cierto, y sobre todo sobre Gran Khali, que había tomado el lugar de Mark Henry. Entonces, como el Gran Khali toma el lugar de Mark Henry, pues estás esperando que haga algo. Gran Khali ya no estaba en una posición preponderante en aquella época. Muy lejos había quedado ese Gran Khali campeón mundial. Era más un meme. Y en cuanto sale de la cápsula, Big Show, que llevaba calentando toda la lucha, lo rompe con una lanza. Y en menos de unos segundos, menos de un minuto, Gran Khali era eliminado de la Chamber, dejándolo como un personaje completamente de relleno que no tenía nada que hacer ahí. Que si Mark Henry hubiera estado, hubiera sido mucho más interesante, porque muy probablemente hubiéramos visto otra historia rumbo a WrestleMania. Les recuerdo que Mark Henry termina en el equipo de Raw de John Laurinaitis, y por el otro lado, Big Show, que venía teniendo un programa tanto con Henry como con Daniel Bryan, termina en una historia mucho más importante para él. Remarco esto porque Mark Henry había tenido un gran 2011, un excelente 2011. Y esto que está pasando en este momento con Mark Henry de dejarlo como un personaje secundario en una lucha secundaria es pues, una mala decisión creativa, quizás por una lesión en el tobillo. Probablemente había otras ideas para Mark Henry rumbo a WrestleMania 27, por ejemplo. Y si me lo preguntas a mí, a lo mejor en una historia mucho más relacionada al campeonato mundial. Antes de que entremos al punto de Daniel Bryan, porque es el último hombre que va a salir de la cápsula, y con todo el poderío de Big Show rompiendo a sus compañeros en esta lucha, cabe mencionar que de todos los que estaban en la Chamber, a diferencia de la otra Chamber que sí tiene a sus personajes bien establecidos, por ejemplo, el Gran Khali se pasa al equipo de SmackDown de Teddy Long.
para WrestleMania. Santino Marella también lo hace. Quien fuera el protagonista de la Chamber después de Big Show se va a una lucha de relleno. Del otro lado, Cody Rhodes tiene una lucha específica para WrestleMania y Wade Barrett queda sin nada rumbo a WrestleMania, lo cual también es llamativo porque Wade Barrett en ese momento ya estaba enfocado o ya estaba designado a no tener una carrera o una trayectoria importante en WWE, muy diferente al año anterior. Quiero pensar que de las únicas luchas que hay de Wade Barrett en WrestleMania debe ser la del 27 y era básicamente Nexus versus The Core, que era una guerrilla entre los Nexus originales. La historia aquí es Cody Rhodes frente a Big Show, y es Cody Rhodes quien de alguna manera somete o termina por someter al Big Show, lo que después va a generar su programa en WrestleMania. Y como yo te contaba, esta historia era darle un momento a WrestleMania a Big Show. Cody traía un gran reinado intercontinental e iba a llegar a su segundo WrestleMania como luchador individual y probablemente iba a ganar, pero pues esta historia con Big Show terminó demeritando ese reinado, haciendo que perdiera el título y dándole su momento a Big Show en WrestleMania, lo cual también es muy válido, porque al final del día pues a Cody Rhodes le fue muy bien y al Big Show le tocó un momento icónico ganando su primer campeonato intercontinental, si no me equivoco, en un WrestleMania. Y lleguemos ahora sí a Daniel Bryan. La historia con Bryan era que él era la persona que había estado denostando a Big Show y a Mark Henry con este Money in the Bank que había ganado. Entonces Big Show andaba muy emperrado con él y por ese mismo emperre eran los némesis dentro de la lucha. Mark Henry, les reitero, tendría que haber estado involucrado en este programa. Big Show hace una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida, que es como todavía faltan muchos minutos para que salga Daniel Bryan y ya tiene a todos los otros luchadores sometidos, destruye la cápsula de Bryan por arriba y se lo empieza a madrear. Que al momento en que ya Daniel Bryan tiene que salir, ya ni siquiera hacen el juego de cápsulas porque Big Show ya lo está destrozando dentro de su cápsula. Sin embargo, como Cody Rhodes se tanquea a Big Show y hace que avance la historia y después ellos ya se están segmentando a su programa, hasta aquí llega, lo cual le quita sentido óptimo a que Big Show fuera tan protagonista de la Chamber si al final del día el protagonista va a ser, o el ganador va a ser, Daniel Bryan. Con Randy Orton fuera de la jugada, el papel de Santino Marella se convierte en el del último hombre y entre Daniel Bryan y Santino Marella trabajan una lucha que no está mal establecida pero que no tiene ningún tipo de sentido que Santino Marella alcance el título mundial en ese momento. Históricamente hemos visto mamadas en WWE como Jinder Mahal alcanzando el título, pero hay gente que también debió de haberlo ganado como Wade Barrett y nunca lo logró. Entonces este punto era climático. Si Santino Marella ganaba, se destrozaba el camino a WrestleMania de una manera gravísima. De todos modos, el camino a WrestleMania de este título fue un asco y terminó por ser una basura. Para no hacerte la larga, gana Bryan. A tan solo un año de ese Royal Rumble donde parecía que iba a ganar Santino Marella frente a Alberto Del Río. Hay un Elimination Chamber donde parece que va a ganar Santino Marella, pero al final gana Daniel Bryan. Y no le da mucho tiempo de celebrar porque aparece el actual ganador del Rumble, que era Sheamus, que había llegado un año tarde a ganar ese Rumble y que venía de una manera absurda y aburrida a contarte una historia con un Daniel Bryan que estaba en un muy buen momento, pero que no estaba recibiendo el poder creativo que se merece un personaje como Daniel Bryan. Dicho lo cual, somete a Bryan dentro de la Chamber y asigna que va a ser su rival rumbo a WrestleMania. Seteando así, en esta lucha, una vez más, dos eventos, uno trascendental, uno de media cartelera, la lucha del campeonato mundial de Daniel Bryan con Sheamus, que es la infame lucha donde Bryan no dura ni un minuto por una pendejada y Sheamus se convierte en un campeón mundial olvidable, en un reinado olvidable de Sheamus. Y también se tiene la lucha un poquito más interesante de Rhodes y Big Show en ese WrestleMania 28. Además, siguen construyendo acciones rumbo a esa lucha de marcas, porque aquí gente como Gran Khali y Santino Marella van a terminar del lado de Teddy Long.
el lado perdedor, por cierto, en WrestleMania. Y con esto narrado, dices, espérate, ¿ya se acabó el evento? No, quedan 2 luchas más. Una que no estaba anunciada y el evento estelar. ¿Cómo que? ¿Y cuál es el evento estelar, Fer? Que no has mencionado absolutamente nada de este evento estelar. Sí, ya te mencioné algo. Te dije que había una persona que, sin importar que otro fuera campeón mundial, en ese momento era el evento estelar. Entonces, la siguiente lucha es una entre Justin Gabriel, que era un talentazo, pero que tampoco supo brillar en WWE, y que iba acompañado de Hornswoggle, frente a Jack Swagger, que iba acompañado de Vicky Guerrero, que en esa época manejaba a Dolph Ziggler y a Jack Swagger. Esta lucha dura 3 minutos y es seteada 3 minutos antes de que la veamos. En un segmento horrible donde está Hornswoggle comiendo queso y haciendo chistes que no entendí que no entiendo muy bien la cultura americana, haciendo que Natalia se eche unos pedos en televisión nacional. Sí. Y seteando una lucha entre Justin Gabriel y Jack Swagger por el campeonato de los Estados Unidos que apenas dura 3 minutos, a pesar de que, bueno, en todo caso, tiene una demostración de físicos interesantes de apenas 3 minutos. Me parece mucho peor la lucha de divas. La tenía que mencionar, no hay mucho más, porque Justin Gabriel termina en el kickoff de WrestleMania y Jack Swagger termina en el equipo de John Laurinaitis porque, una vez más, Teddy Long le puso el pie, ¿no? Teddy Long estaba poniéndole el pie a la gente. Oigan, les he mencionado seguramente en alguna otra ocasión, pero lo quiero rememorar ahorita, que Teddy Long empezó como referee en WWE. Dato perturbador, vaya dato perturbador. Vamos al evento estelar. En algún momento de el show nos pasan una cápsula del entrenamiento de John Cena rumbo a WrestleMania. Está esforzándose mucho y nos llevan con él a un salón de pesas donde tenemos entrevistas no solamente con él, sino con la gente del Performance Center que le está ayudando a entrenar. Y te vas a cagar, en aquella época quien le estaba ayudando a entrenar era Seth Rollins, Roman Reigns y Xavier Woods, que de hecho ese mismo año debutaría The Shield en Survivor Series, pero en este punto eran personas que todavía no estaban siendo reconocidas en el roster principal, sino que estaban trabajando arduamente para debutar. Sobre todo Seth Rollins, que ya tenía un nombre fuera de WWE y que ya llevaba firmado con la empresa creo que desde 2010. Entonces era interesante ver aquí este guiño hacia un Seth Rollins que va a terminar siendo una de las piezas fundamentales de la industria años más adelante y que está apareciendo durante unos segundos para ayudar a entrenar a John Cena. El evento estelar de esta noche resultó ser John Cena frente a Kane. Y tú me vas a decir, chinga. Pues tú sabes que el camino de WrestleMania de John Cena era frente a The Rock. Entonces tenían que rellenarlo. Y a quien le ponen a trabajar en ese momento es a Kane. En esa época John Cena saca el logo de Rise Above Hate, que significa supera el odio o el hate. Y Kane se establece dentro de esta rivalidad con John Cena. Una rivalidad muy extraña porque de alguna manera lo meten en un ángulo amoroso con Ip Torres y Zack Ryder, lo cual es rarísimo. Zack Ryder y Ip Torres venían siendo pareja en el roster principal. Zack Ryder venía siendo el mejor amigo de John Cena en el roster principal, lo cual es rarísimo. Matt Cardona, te recuerdo. Y entonces están confrontándose Zack Ryder, John Cena, Kane e Abe Torres en una misma historia que no tiene mucho sentido. Zack Ryder está lesionado, está con collarín y está en silla de ruedas, foto que se ha vuelto viral últimamente porque Chelsea Green anda en ese mismo ángulo. Kane lo tira a través de la barricada y se mete uno de los golpes más recordados de la historia de WWE. Y eso más o menos setea una lucha de ambulancia, porque pues hay una ambulancia de por medio, entre John Cena y Kane. Y sería la segunda lucha de ambulancia de la historia. Además, hay un segmento extrañísimo de Ip Torres besándose con John Cena. Ip Torres era muy, muy atractiva, pero era muy mala luchadora. Entonces yo creo que por eso mismo está en este setting. Antes de continuar con la lucha, quiero decirte que Zack Ryder termina en el equipo de SmackDown, me parece. Estoy casi seguro. Y gracias a él y a Ip Torres que estaban en ese equipo, se logra la victoria de Raw. Porque Ip Torres traiciona a Zack Ryder en esa misma lucha. En el caso de Kane,
va a trabajar con Randy Orton en una lucha y rivalidad más o menos memorable en relación a lo que realmente tenían planeado para ellos en WrestleMania, y que recuerdo con bastante cariño. Y finalmente, John Cena, ya saben hacia dónde iba. La lucha, pues, son los juegos mentales de la máquina roja Kane rumbo a desbaratar a John Cena y a su filosofía. Un poquito como la rivalidad que ya te había contado con Bray Wyatt. Así siempre ha sido su trabajo con las superestrellas sobrenaturales por parte de John Cena. La lucha no es mala, creo que demuestra un poquito la posición en la que estaba John Cena. Es un showcase rumbo a WrestleMania. Vean mi físico. Y sí es un poquito muy cuidada en el sentido de que no puedes lesionar a John Cena previo a WrestleMania. La victoria es de Cena. Hay un par de spots que se ven bien, pero el spot importante, que es donde John Cena destroza a Kane, pues la verdad es que se ve mermado, se ve pobre, a pesar de que la postal es icónica, John Cena cargando a Kane arriba de una ambulancia. No hay mucho sentido, no tiene mucho sentido esta historia. Pero es que la verdad es que no podía, el evento en general está construido alrededor de esa lucha de John Cena y Dwayne Johnson en WrestleMania. Entonces poner otra cosa como evento estelar no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido poner a John Cena frente a Kane. Es un evento que se sentía innecesario. Por eso, ya un poquito de años después, Vince McMahon toma la decisión de quitar la Chamber de este lugar porque está siendo demasiado complicado de buquear, y decide poner el evento Fastlane, que fue también horrible. Pero ya era notorio que buquear cuando tu evento estelar es tan específico te está afectando. Ya les había pasado en WrestleMania 26, les pasó en WrestleMania 27, les pasó en el 28, el 29 no tengo ni idea, y en el 30 un poquito de lo mismo, porque la decisión final termina siendo que sea una triple amenaza. Y de hecho, ahorita está siendo muy complicado buquear el Elimination Chamber. Históricamente a veces hay que hacer ajustes, hay que cambiar, hay que ajustar. Y cuando algo no está funcionando, hay que desechar y lo puedes regresar. La gente siempre fue muy nostálgica de la Chamber después de que desapareció. Y cuando regresó fue un éxito total, que me parece que fue en 2016. Pero no cabe olvidar que en muchas de estas ocasiones buquear una Chamber ha sido brutalmente absurdo y aburrido. Es una de las luchas más complicadas de ejecutar bien, porque cuando lo haces bien cuentas grandes historias, como la del 2009, la del 2008, pero cuando lo haces mal, tienes 2012 o incluso la actual, que la gente no está muy contenta. No sé qué vaya a pasar mañana en la Chamber, pero espero que tengamos un evento interesante. Y por mientras ya tuviste mi Vintage Spirit, afortunadamente, del Elimination Chamber 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca más voy a tener que volver a ver este evento porque ya sé que es una basura. Sin más, nos vemos este domingo con el episodio de Patreon que ya decidí que va a ser. Vamos a tomar una de las últimas cosas que me hacía falta por revisar de peticiones anteriores a las últimas peticiones, que es la de José. Vamos a hablar de Sin Cara y su trayecto en WWE, porque fracasó. Y probablemente hagamos paréntesis para hablar de otros luchadores mexicanos que han fracasado en WWE. Eso lo escuchas el domingo. El miércoles tienes el episodio 87 del podcast. Y el viernes que viene empezamos con nuestro propio Road to WrestleMania, analizando WrestleMania 1. Que va a ser mucho menos profundo el análisis que hoy, porque no tengo tantos contextos como si los tuve aquí. No lo viví, pues, el año 85. Faltaban más de 10 años para que yo naciera. Pero espero lo disfrutes. Muchas gracias por escuchar este podcast, ya sea en Spotify o en YouTube. Te pido que si aún no estás suscrito o aún no sigues el proyecto, lo hagas, porque me ayudas muchísimo. Dejes un comentario sobre qué te pareció mi opinión y mi revisión. Si quieres que cambie algo, si quieres que hable demasiado de algunas cosas que a lo mejor no son importantes. Y que le des un like o un comentario, dependiendo de la plataforma en la que estés, para que podamos seguir llegando a más personas. Yo fui Creative Spirit, muchas gracias, chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creative Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda. Colores que andan y se van, con color de
barba.